Nada, mi propuesta es un poco, va en torno a la narrativa y memoria de la desindustrialización en un pueblo de Burgos. Como os he puesto ahí, es el caso de la Villa Textil, ya el nombre lo dice todo, ¿no? La Villa Textil es la denominación que tiene Pradoluengo. En esta localidad burgalesa de Pradoluengo, la dedicación ha sido también un monocultivo, ha sido una dedicación industrial unívoca desde al menos el siglo XVI, probablemente con anterioridad, y pues con diferentes desarrollos en los que no vamos a entrar aquí. Esta actividad pues ha marcado la impronta no solo en la economía, sino en los aspectos cotidianos y culturales, incluso en lo que más nos interesa en este congreso, en una determinada, llamemos, manera de ser, ¿no? Para el que no conozca dónde está Prado Luengo, os he puesto ahí una pequeña foto aérea. Como veis, es un lugar encajonado, no es el típico castellano, ¿no? O burgalés, porque está en plena Sierra de la Demanda, como os he puesto ahí en el mapa, a caballo entre Burgos y La Rioja, ¿no? Es una zona, la Sierra de la Demanda y los Cameros, que se dedicaron a la industria textil pues desde al menos la Edad Media, y en el caso de Prado Luengo es quizás el último representante de esa nebulosa textil que, pues, que abarcaba toda esta zona, ¿no? Como es normal, a lo largo de medio milenio de esta de historia de industria textil, esta dedicación pues, generó un amplio un patrimonio material e inmaterial, ¿no? Nos centraremos un poco en un pequeño aspecto de ese patrimonio inmaterial. Desgraciadamente, el primero, el material, ha dejado de suponer una infraestructura mediante la que ganarse la vida y pues incluso se ha despreciado, se ha vendido para chatarra, se ha eliminado en ocasiones, en fin. A pesar de los intentos por ciertas personas de conservarlo y ponerlo en valor, pues bueno, eso es otro proceso en el que no vamos a entrar aquí, pero desgraciadamente todo este patrimonio se está desbaratando. Como os digo, la historia del patrimonio material e inmaterial es muy profundo. La base fundamental de esta industria fue en un primer momento la lana. Por supuesto, ahí veis la Sierra de la Demanda con las ovejas que surtían de esa lana, pero también como alrededor de esa lana, de ese secadero, por ejemplo, que veis en la foto, pues se arracimaba la sociedad pradoluenguina, ¿no? Por lo tanto, hay un patrimonio material de lavaderos, batanes y laturas, pero también tenemos referencias sobre los pisacestas, que no eran otros que los que lavaban esa lana, los bataneros, los hiladores, etcétera, etcétera. Aunque la ponencia tiene una periodización desde 1920, me voy a servir de algunas referencias de 1904 en las que ya unos médicos de la localidad venían a describir cómo era esta industria, ¿no? Con sus peculiaridades. Por supuesto, en este caso, solo en un pequeño texto ya empezamos a ver que había una bipolarización social entre los fabricantes, que les daban a los operarios, es decir, a los obreros, les daban vino para que pudieran trabajar bajo un sol abrasador y, pues claro, los médicos decían que este vino en grandes cantidades a la hora de tener contentos al obrero, aunque debieran de pagarles mejor en jornal, como bien dicen también después, pues les provocaban trastornos cerebrales, afecciones gástricas, de las que ya no se ven libres nunca. Es un aspecto interesante. Por supuesto, la energía fundamental en un principio era hidráulica, a través de distintos cauces y de un arroyo muy pequeñito, pero que nunca se secaba y cuya pendiente permitía el movimiento de hilaturas, batanes y demás, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decían estos médicos, también se recordaba que los operarios gozaban poca salud porque precisamente la energía hidráulica les obligaba a estar en contacto con la humedad y en las noches de invierno, pues imaginaros en Burgos, separando el hielo de los aparatos y en otros lugares incluso la percha de los batanes, los que sois de industria textil, que alguno creo que sí que hay, pues sabéis que se emitían una serie de pelusilla que se introducía en los pulmones de los operarios y que provocaba pues problemas, ¿no? Por tanto, estamos ante un paisaje y, lo que es más importante para el día de hoy, un paisanaje hasta cierto punto peculiar
en el contexto castellano. Si exceptuamos la localidad de salmantina de Béjar, pues Pradoluengo es un poco el único referente de esta industria textil en un amplio contexto como es el de Castilla, ¿no? Que tópicamente estaba abrasado por el sol y que, como veis, hay varias Castillas, ¿no? Esta es vamos a decir que se sale de esa caracterización y que, como decíamos, pues caracterizó a la localidad durante siglos. Por tanto, estamos ante un trabajo realizado en zonas interiores frente al exterior típicamente castellano. Aquí os he puesto la imagen de un tinte. Muchas veces estos tintes se incendiaban y provocaban, en fin, se podían propagar al resto de la localidad. Y ese trabajo industrial tiene unas características evidentemente distintas a las del trabajo rural, a las del trabajo agrícola, ¿no? Se utilizaban pues, los famosos diablos y otras máquinas que pues, tenían sus peligros, ¿no? Por ejemplo, también en 1904 se nos describe cómo las fábricas de hilados daban lugar a accidentes graves debidos a, claro, desde el punto de vista de estos médicos, decía, a las imprudencias de confianza por parte de los operarios, que se dejaban llevar las ropas y tras estas las carnes y su persona por algún correón o engranaje desde el aparato denominado diablo y lo que determinaba lesiones irreparables, ¿no? Bien, es un trabajo, por tanto, interior, como el de estos pequeños talleres, en el que podéis observar cómo las operarias suelen ser siempre mujeres. Una vez que hay una reconversión desde la pañería a los géneros de punto, fundamentalmente boinas y calcetines, la mayor parte de la mano de obra son mujeres. Pero claro, eso sí, siempre dirigidas por un mayordomo, que es el chico que vemos a la izquierda, y bajo la atenta mirada del fabricante, del propietario, ¿no? Estos talleres, pues efectivamente, como dicen los médicos de la época, pues no tienen las condiciones pertinentes para oxigenar su sangre, no tienen aire, no tienen luz y, bueno, en fin, eso llevaba a multitud de enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Además, se recordaba que había un defecto y es que se reunían tanto mujeres como hombres en estos talleres y, como bien dicen estos médicos desde su mentalidad de 1904, dice, esto debían haberlo advertido hace tiempo los mismos fabricantes, es decir, los propietarios de estas empresas, pues sepan que cuando no están presentes, los operarios jóvenes entablan conversaciones que les distraen del trabajo y despiertan instintos, y por entre comillas la lumbre junto a la estopa, que debieran estar dormidos en ciertas edades y en todas condiciones debilitan al joven. Bueno, bien, por tanto estamos ante una identidad muy marcada que evidentemente significa a esta localidad durante siglos. De hecho, se puede decir que tiene hasta el propio fabricante tiene ya unas especificidades, es trabajador, emprendedor, amante de su pueblo, de sus costumbres, es inteligente para sus negocios de fábrica, aunque le faltaba más ilustración, y viajaba mucho por el interior de la península, evidentemente tenían que vender sus producciones, ¿no? Además, hay una tradición familiar a la hora de pasar estos negocios, de padres a hijos y de hijos, o sea, hay una relación familiar muy intensa. Y las relaciones comerciales pues suponen que hasta la Sierra de la Demanda pues lleguen novedades tecnológicas desde Cataluña y desde otros lugares, por supuesto las ideas políticas, fundamentalmente las emitidas desde Madrid y fenómenos culturales urbanos distintos a los de su entorno rural, en fin, es una auténtica diferenciación con su entorno. Además, con la contemporaneidad se consolida una bipolarización socioeconómica muy clara entre los fabricantes y esos obreros que ya se les caracteriza como sufridos, ¿no? Dice, el obrero de esta villa es sufrido, no está infeccionado por las doctrinas de los grandes centros fabriles. Es feliz, no faltándole trabajo, y se resigna cuando escasea, conformándose en las épocas de crisis con el poco trabajo o jornal que le dan. Ya eso caracteriza un poco la sociología obrera, ¿no? Pradoluenguina. Hay aspectos de la cultura semiurbana propios de Pradoluengo en las que no vamos a entrar y, en una palabra, una identidad particular. Incluso se llega a decir, el habitante de Pradoluengo es una excepción, dice, no es ni burgalés ni riojano, forma parte
o tipo aparte, pudiéndose clasificar como que es pradoluenguino y nada más. Pues esta identidad, efectivamente, de 500 años, ha creado una memoria y una narrativa particulares, aunque evidentemente desde el 2005 el proceso de desindustrialización que se ha operado con la apertura de los aranceles por parte de la Unión Europea, pues sí que mantiene esta identidad industrial, porque evidentemente industria textil y pradoluengo son totalmente equiparables, pero esa identidad está entrando en crisis, esa identidad no tiene unas características de orgullo o de optimismo como las que pudo tener hace unos años, y en todas las entrevistas y en todas las fuentes orales se recurre prácticamente unánimemente a una especie de aquel tiempo pasado, ¿no?, que fue mejor, esos mitos que todos vemos en las fuentes orales, y que en el caso de pradoluengo desde el 2005 pues está más asentado, porque prácticamente, con la excepción de unas pequeñas fábricas que han quedado de calcetines, pues se ha desmantelado, ¿no? Bien, también os quería plantear algunos problemas de la narrativa de las fuentes orales, porque evidentemente tienen unas potencialidades y unas ventajas enormes, pero también no quiero ser aquí el abogado del diablo, pero sí que se encuentran problemas dentro de las fuentes que muchos de vosotros también supongo que os habréis encontrado. Sobre todo en primer lugar, ese tiempo pasado que siempre fue mejor, ¿no?, a pesar de las continuas crisis que acecharon a esta industria durante prácticamente ese medio milenio del que hablábamos. Un antiguo fabricante que nació en 1904, pero que me comentaba esto a finales del siglo XX, decía que los padres de las mozas asturianas y vascas, cuando iban al mercado, pues compraban las piezas de bayeta que se hacían en Pradoluengo, que él mismo iba a vender por allí, y las dejaban vestidas para toda la vida. Es decir, el producto de Pradoluengo como algo bueno, ¿no? Incluso si podemos ver a Jesús Salazar Zamora, cuando rememora los años de la Guerra Civil, resalta las enormes cotas de producción, pero obvia otros problemas que hubo en la industria textil cuando fue militarizada por los sublevados, por el gobierno franquista, ¿no? En este pueblo, 3.000 personas, he conocido. Bueno, y luego, como las máquinas eran manuales, que no había fuerza de electricidad, pues todo era a mano, calcetines a mano, boinas a mano, hasta que vinieron los telares, pues eso. O sea que como era obra de mano, estábamos mucha gente. Bien, en el caso de Purificación Abad del Río, que dice que hubo pues 3.000 personas, pues eso fue una cifra que nunca alcanzó Pradoluengo, sino en 1860, que todavía quedaban para que naciese ya muchísimos años, y en su época pues no se llegaba a 2.300, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la electricidad, sí que había problemas de fuerza de electricidad, pero ya había electricidad al menos desde 1915. En fin, toda esta problemática que os digo que encuentro a veces en las fuentes orales, ¿no? Ese tiempo glorioso, mitificado, por ejemplo, en el caso de Santiago Hernando, pues se lleva incluso al paisaje, ¿no?, como vamos a comprobar a continuación. Sí, todas las calles veías pues con boinas, calcetines tendidas al sol, las ramblas, que es donde se tendían las bayetas, pues también salías por la ladera y veías la ladera azul, rojo, amarillo, negro. O sea, era un paisaje pues típico de un pueblo textil, industrial. Bien, todas estas exageraciones o imprecisiones de un pasado que siempre fue mejor, pues bueno, se repiten, ¿no? Dice, luego Pradoluengo ha sido, a pesar de ser competencia, ha sido un pueblo muy unido, a pesar de todo, a pesar de la competencia, pero no se ha ido ni un solo pedido por falta de ayuda de unos a otros. Bueno, es una butade total. O Eugenio Zaldo, cuando en los buenos tiempos sí que es cierto que hubo unas épocas muy importantes de producción, dice, había tal demanda de calcetines que se empezaba a trabajar el domingo a las 10 de la noche y se dejaba de trabajar el domingo a las 6 de la mañana. Pero bueno, debajo de todo este trabajo había unos problemas estructurales grandísimos, mucho trabajo negro, en fin.
hay que saber valorar hasta qué punto ese pasado glorioso, esos graves problemas, y más en una industria que prácticamente está en crisis permanente, las fuentes orales hasta cierto punto se aminoran. Aquí vemos una cola del pan, ¿no?, de los pobres. Pocas veces en las entrevistas se nos recuerda lo mal que lo pasó gran parte de la población, ¿no? En fin. Lo mismo, Agustín Mingo, el viejo fabricante, decía lo mismo. Sí que se empieza a ver una crisis en el mundo de la fabricación pañera, pero bueno, siempre se atempera diciendo que, por ejemplo, cuando había un viajante de Oviedo que pues le pedía menos, pero cada vez se llevaba 150 piezas a la vez. Bueno, en fin, son cosas que habría que pulir, ¿no?, dentro de las entrevistas orales. Aunque hay veces que sí que te dan algunas pistas sobre cómo era realmente la vida de estos trabajadores. Había jornadas que se podían alargar incluso hasta las 14 horas, no es ninguna barbaridad. Y eso, a pesar de que los propios mayordomos, los capataces de estas industrias, recibían unos sueldos míseros, como decía Agustín Mingo, no podían comer, o sea, no comían, tenían un problema de salarios importantísimo, que es lo que se tradujo en una emigración galopante, sobre todo en la época intersecular, que, sin embargo, los entrevistados suelen obviar a la hora de hacer las entrevistas. También un problema que siempre fue acuciante dentro del trabajo de Pradoluengo, del trabajo industrial, es el trabajo infantil, que muchas veces pues se atempera, ¿no? Se dice, pues bueno, como que era normal. Que había unos trabajos extra que se llevaban todo el mundo a las casas, que era el separar los calcetines, porque salían todos seguidos y había que separarlos. Y a lo mejor el niño pues estaba jugando por allí con ellos y se ponía pues a volver los calcetines, que por cierto les mandaba la madre. Y volvía a lo mejor pues 3 o 4 o 5 o 10 docenas de calcetines. Volver quiere decir girarlos al revés, porque luego había que coserlos. Y entonces se llevaba el saquito de los calcetines así y a coserles, pum, el punto a punto, punto a punto, punto a punto. Y bueno, eras unas niñas de 7 años, que ahora hablamos de China, pero aquel China se vivió aquí. Los mecánicos. Que había unos trabajos. Luego hay contradicciones bipolarizadas, por ejemplo, en el tema de la huelga que hubo en 1978, dependiendo, claro, como parece evidente, de quién cuente la historia, ¿no? En Pradoluengo hacer un convenio a nivel local del textil, porque como todas las empresas eran del textil se intentó. Bueno, eso llevó a una huelga que duró muchos meses y que, bueno, la complejidad que había era que había que tratar con muchos empresarios, por lo cual las hacía muy difícil la negociación. ¿Que tenían razones? Los sueldos han sido siempre muy bajos, también es cierto. Pero que siempre acogidos al convenio del textil, ¿eh? O sea, siempre acogidos. Lo que pasa es que ha sido un convenio siempre pobre. Sí, bueno, es un convenio que se reunían los representantes de UGT, los representantes que nombraban, y esto se hacía pues con los catalanes. Y tenemos el mismo convenio que los catalanes, el convenio textil. Total, que me hicieron cargo de la huelga. 47 días le estuve. Total, viene el sargento, que estamos aquí a la entrada del pueblo, todos en el frontón, todo el pueblo, con las madres y los hijos, todos hijos. Y viene el sargento, digo, oye, ven. Digo, mira, vete, llámales, diles que estamos esperándoles aquí a los juicios, porque estábamos ahí y no venían. Total, que me dice, bueno, ya no van a venir. Era para ver si nos marchamos y nos quitamos de la huelga. La verdad que la huelga fue muy dura porque hubo momentos de mucha tensión y muy fuertes, en la cual tuvo que intervenir el gobernador civil de Burgos. Hombre, se consiguió pues más vacaciones, entonces recuerdo que se consiguió también, pues hombre, días libres, considerar un poco más también cuando alguien estaba enfermo. Hombre, se sacaron cosas, sí. Pero más que nada, más que por la huelga, se consiguió por los convenios. Pero sí ha sido siempre el convenio.
Bien, entonces vemos en algunos aspectos como hay contradicciones. Curiosamente, en los culpables de por qué Pradoluengo se ha desindustrializado, se achaca siempre a un chivo expiatorio, como es en este caso los chinos, ¿no? En esto estamos todos de acuerdo, empresarios, obreros, distintas organizaciones, ¿no? Es cierto que la apertura de aranceles, de la que China es la quintesencia, porque se les abrió el mercado europeo principalmente, pues fue casi mortal para muchos centros productores textiles europeos. Pero de fondo también existía una problemática estructural y de capital humano importantísimo, ¿no? Bien. Sí que lo voy a poner, aunque ya me estoy saliendo del tiempo. Viene de cuando los chinos empezaron a exportar, a meter aquí en España, digo España porque ha sido general, todos esos productos textiles que quizá allí les tengan subvencionados, porque la verdad que echabas cuentas y decías, si con el costo que vale este calcetín o esta prenda o lo que... no se paga ni la materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no lo sé. Al entrar los chinos resulta que venían los calcetines más baratos que lo que nos costaba el kilo de materia. O sea que no podíamos competir y empezaron a cerrar fábricas y fábricas y fábricas. Y hoy apenas queda. Se hicieron con la mayoría del mercado, los chinos, y entonces perdió no solo Pradoluengo, sino Barcelona, Francia y todos los sitios. Si fuese en igualdad de condiciones, es decir, si un chino es más listo que nosotros porque sabe hacer mejor las cosas, porque innova más y viene aquí y nos gana la partida, pues yo me quito el sombrero y le aplaudo. Pero que sea porque explotan a personas, eso yo creo que no debería permitirse. Yo creo que no se debería permitir eso. Además de la crisis en el 2005, la Comunidad Económica Europea suprimió las barreras, tanto las partidas arancelarias como los cupos con los países asiáticos y orientales. Eso fue demoledor. No cabe duda que nosotros económicamente no podemos competir con esos países donde los sueldos son unos sueldos ínfimos, las condiciones laborales son penosas y lógicamente el calcetín lleva un porcentaje importante en el costo de mano de obra, pues no somos competitivos en mano de obra. Bien, en ese caso todo el mundo vamos a decir que es unánime, ¿no? Podríamos proseguir, pero como tenemos el tiempo muy limitado, además vais a tener la presentación PowerPoint, me parece que a vuestra disposición, y creo que es quizás más interesante el debate que podamos tener ahora. Y nada, agradeceros vuestra atención y muchas gracias.